Medicina y Salud. Galáctica te brinda toda la información adecuada con las voces de los profesionales médicos y científicos mundiales, los últimos avances, descubrimientos y las investigaciones de la medicina actual. Medicina y Salud, siempre en Galáctica Digital. Bien, gente, ustedes saben que el caso Propofol está causando realmente mucho tembladeral. Hay varios allanamientos en domicilios de implicados y una asociación de anestesistas en estas horas, con referencia al tema de la muerte que se conoció de un anestesista que destapó, gran cantidad de robos de fármacos para fiestas clandestinas, ¿no? Un tema vergonzoso porque esto ya vendría a estar sucediendo desde hace bastante tiempo. Drogas de hospitales para festicholas. Increíble lo que pasa en la Argentina cuando hay un descontrol, como en tantos casos que estamos viendo. Así que por esta cuestión hemos convocado para desarrollar el tema a un médico que viene trabajando hace muchos años, advirtiendo un montón de situaciones complejas de la Argentina, hace más de 2 o 3 décadas que venimos hablando de estos temas, pero los cambios políticos, los gobiernos inconscientes que venimos teniendo no han tomado cartas en el asunto. Por eso, vamos a estar charlando sobre este tema y otras cuestiones con el doctor Claudio Santamaría, director del Instituto de Ciencias de la Salud en el país. ¿Qué tal, estimado Claudio? Tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto enorme charlar con vos. Igualmente, hace tanto tiempo que no hablamos, así que mira, te llamo siempre por algún tema puntual relacionado con la cuestión médica que realmente sorprende, ¿no? Y más teniendo en cuenta esto que se conoció sobre lo vivido por el anestesista Alejandro Salazar, de 29 años, un hombre muy joven que fue encontrado muerto en su casa de Palermo, en plena capital, y que la justicia está investigando esta trama de consumo de drogas hospitalarias, robos internos, eventos clandestinos. ¿Cómo ves esto? ¿Cuál es tu visión al respecto, estimado Claudio? Mira, hay varias cosas. Hoy habló la abogada de la Asociación de Anestesia, que como bien decís vos, está siendo allanada en estos momentos, y contaron que este anestesista que se formó en el Hospital Rivadavia, que trabajaba en el Hospital Gutiérrez, consumía drogas con anterioridad. La familia lo que sospecha es que cuando él no contestaba los llamados del familiar, dieron aviso a la policía y entraron a su departamento, lo encontraron conectado con una vía, como si a alguno le pusieran un suero, digo para que se pueda entender, en un pie, con una bomba de infusión de drogas, y esa bomba, haciendo el chequeo de dónde era y los fármacos de dónde era, que se llama trazabilidad, encontraron que habían sido sustraídos del hospital italiano. Ahí hay un médico anestesista que renunció, lo echaron, no está claro. Claro, pero justamente Salazar no trabajaba allí. No, por eso ahí hay, según denuncias anónimas que está investigando la justicia, por esto los allanamientos a la casa de este anestesista, de una residente de tercero. Recordemos que los residentes son médicos que se forman en una especialidad, y que hay involucrados otros residentes de anestesia de otros hospitales, y parecería ser que hacían fiestas clandestinas donde usaban estas drogas, y también habría sexo en estas fiestas. Según dicho de algunos de los profesionales, hay un audio muy intrigante y complejo que denuncia una situación que, si bien algunos lo sabían, se mantenía oculta y que involucra a profesionales de salud, y siempre es un problema muy serio. Quiero comentarles a los oyentes y televidentes de Galáctica Internacional que nos están visualizando en las redes sociales que pueden ingresar a nuestro canal de YouTube en galáctica.com.ar, donde estamos hablando y desarrollando este tema preocupante que es el caso del Propofol y el fentanilo, que se viene suministrando indebidamente y que termina justamente con un caso fatal de muerte de un profesional en las últimas horas, para que puedan ver y seguir
conseguir este informe que estamos emitiéndolo en vivo y en directo en este preciso momento. A ver, estimado Claudio, mientras estaba, haciendo este tipo de investigaciones, parece ser como que no se está tomando conciencia de alguna manera de la problemática que tiene la Argentina con respecto al tema de las drogas en el país, ¿no? Y en este caso involucra justamente a profesionales médicos, que es también un tema muy llamativo, ¿no? Ahí hay dos problemas muy serios, Pedro. Uno es que hay un aumento del consumo de drogas legales e ilegales. En este caso, las de los médicos son legales y las ilegales. Los políticos han abandonado a la sociedad en cuanto a educación y salud, y el narcotráfico financia gran parte de nuestra política. Por eso, hace poquito en Caballito encontraron 200 litros de ketamina, valuada en más de $1,5 millones, y la droga, llueven aviones de cocaína en varias partes del país, y entra por las fronteras marihuana, y ahora hay drogas sintéticas que se pueden hacer en laboratorio. Dicen que la Argentina es el mayor consumidor de drogas en el área sudamericana. Supera a Brasil. ¿Están así la cosa? ¿Esto es un dato realmente real? ¿Tenés algún informe al respecto? Mira, nosotros en el Instituto Superior de Ciencias de la Salud hacemos estadísticas sobre estudiantes secundarios, y nos da cifras superiores a las que da el Cedronar. El Cedronar en jóvenes escolarizados de secundario, no población general, dice que la ketamina se consume en el 0,9%, por los estudiantes 3,5 cocaína y entre 3 y 15 marihuana. A nosotros nos da que 1 de cada 3 estudiantes secundarios, o sea, el 30%, consume diferentes tipos de drogas. Y acá hay dos problemas que vos decías que está pasando. ¿Por qué aumenta el consumo de drogas? Primero, porque los adultos, Pedro, esto me parece lo más clave en lo que te voy a decir hoy. Abandonar jóvenes. Nosotros en nuestras encuestas, el 70% de los estudiantes secundarios quieren hablar con sus papás. Los padres le han puesto un chupete electrónico a los hijos, un teléfono, una computadora. No almuerzan juntos, no cenan juntos, no saben lo que hacen. Los papás también están conectados a las redes, y se perdió el diálogo y la educación familiar. Y eso crea un vacío social. Cuando vos no tenés relaciones afectivas, no tenés pertenencia a un grupo, te refugiás para ahogar el vacío existencial en drogas, en adicciones o en otras cuestiones. Creo que el tema principal más importante es qué nos pasa con los hábitos y los deseos de vida que tenemos los adultos y también los jóvenes. Claro, un poco la situación social ha ido influyendo y mellando justamente más que nunca para que esto se vaya incrementando, ¿no? O sea, este corte que hay en el contacto más directo entre la propia familia, entre los padres y los hijos, realmente ha ido desmoronando todo lo que es la estructura familiar, ¿no? Hoy las familias están desmoronadas, pocos papás se hacen cargo de los hijos. Hay padres que no solo no se hacen cargo, sino que le compran el alcohol a los hijos, el famoso UPD, el último primer día, o las fiestas, dice que la hagan en casa, cuando el mensaje es que hasta que vos no seas mayor, de 21 o 23 años, no deberías tomar alcohol porque el sistema nervioso se está formando. Hoy el consumo de drogas, el consumo de alcohol o el consumo del tabaco deteriora el cerebro y compromete la vida futura de estos jóvenes. Entonces, si el adulto no pone un límite, que para eso somos papás, ¿sí? La cosa se complica. Y la verdad es que no vemos cuestiones de educación básica en los jóvenes, porque no lo aprenden en la casa y no lo tienen con sus papás. ¿Y qué responsabilidad tiene el Estado en este caso, ¿no? Que realmente no llama la atención y no convoca justamente a los padres en las escuelas, en los colegios, como para que se tome conciencia de esta grave situación? Porque evidentemente ahí debe haber algún antecedente o debe haber una alarma dentro del núcleo educativo, porque muchos maestros, profesores dicen de que están notando
notando justamente esta problemática desde hace mucho tiempo, pero que en vez de ahí, de haber, digamos, una colaboración de parte de los padres, hay una permanente agresión de ellos hacia los maestros, hacia los profesores, hacia los educadores, que no quieren entender realmente la problemática que tienen estos chicos que ya vienen de arrastre de sus propias familias con estas cuestiones, ¿no? Yo te voy a dar una visión muy personal. Tengo 67 años, hace muchos años que hago medicina y educación, y creo que el Estado, en un plan maquiavélico, todos los políticos han abandonado la educación que era de excelencia en la Argentina. Yo tuve la suerte de formarme hace 40, 50 años en la escuela pública. Fui al Normal de San Justo y me formé como médico en la UBA, y ahí había una formación muy importante. ¿Por qué los políticos abandonaron la educación y la salud? Porque si la gente no está sana y la gente no está educada, la puedo engañar más fácil. La manipulan, claro, que es lo que viene pasando hace décadas, ¿no? Tal cual. Por eso se desintegró la educación y la salud en la Argentina. Si yo tengo gente sana y gente educada, la gente educada puede elegir mejor. De hecho, un condicionante de salud es qué nivel educativo tenés. Quienes tienen terciario, como damos nosotros, o nivel universitario, tienen mejores condiciones de salud porque pueden elegir y saben más y pueden votar a gente mucho más capaz y no a los que tenemos en el gobierno. La verdad que es muy preocupante, y me preocupa que la sociedad no reaccione y no exija a los políticos que tenemos, que les pagamos el sueldo, que nos tienen que gobernar, una educación, una salud y una justicia mejor en la Argentina. Ahora, esto pasa claramente, como vos lo comentás, la triste realidad que estamos viviendo de este deterioro educacional que ha roto todo lo que es el ámbito de contención familiar que siempre existió, por lo menos en Sudamérica y en la Argentina, ¿no? Éramos como un ejemplo, y hoy resulta ser todo lo contrario, con un desinterés vergonzoso de parte de estos decadentes políticos y funcionarios que lo que hacen es robársela todo, estafar a la gente y encima caretearla, como lo que estamos viendo en un montón de temas que han salido a la luz en estos últimos días, ¿no? La verdad que sí, el ejemplo que nos han dado nuestros abuelos y padres era que había que trabajar y estudiar, y así se salía adelante. Hubo gobiernos que hicieron perder la cultura del trabajo y de la educación. Hoy los jóvenes no tienen deseos y no ven futuro trabajando y estudiando, y entonces buscan atajos, o pierden el sentido de la vida. Por eso la sociedad deberíamos reflexionar con estos casos y otros que vemos, qué nos está pasando, y exigirle a quienes los gobiernos que den otro ejemplo y que mejoren sin duda la salud. Hay gente que se muere porque vos pedís un turno en un hospital público o en una prepaga y te dicen 3 o 6 meses. 3 o 6 meses, claro, está. No es una locura, ¿no? La verdad que... Y la gente termina la educación primaria y secundaria. Hoy es una estafa, porque un chico termina el primario o el secundario, no sabe leer y escribir, no sabe hacer una carta, no sabe presentarse en un trabajo. Estamos engañando a la gente porque no te forma para este mundo de tecnología y de exigencia que tiene. Entonces los chicos pasan 6, 13 años entre primario y secundario y no tienen los requisitos básicos de ciudadano. La escuela no está cumpliendo el rol de formar ciudadanos íntegros, capaces y honestos. Claro, qué penoso que es esto, ¿no? Porque lo venimos viendo con un deterioro que cada vez se profundiza un poco más, Claudio, y no hay conciencia justamente de aquellos que deberían dar una respuesta concreta al margen del sostenimiento de lo que es la estructura familiar, ¿no? Eso se ha ido desmoronando por todos estos desfasajes, estos hechos de corrupción permanente que viene teniendo hace 50, 60 años la Argentina. ¿Hay manera, vos creés, de empezar a concientizar a la sociedad? Porque realmente también lo que vemos es que muchos avalan los hechos anteriores de corrupción y los actuales están en danza, y muchos no queremos que vuelva a pasar otra vez lo mismo de siempre, ¿no? Que se vuelva a repetir esta historia de decadencia permanente que tiene la Argentina, contando con todos los elementos para ser una gran potencia, y realmente cada vez vemos el mayor deterioro, donde una serie de vivos, de
personajes realmente impresentables siguen mintiendo y estafando a la sociedad, ¿no? Porque este tipo de cuestión ya lo estamos viviendo hace muchos años. ¿Qué pasa? Que no hay una madurez de parte de la propia sociedad en salir a reclamarle como corresponde, como hemos visto en las últimas horas, por ejemplo, que un grupo de estudiantes se paró frente al departamento de un funcionario que está tremendamente cuestionado, como es el jefe de gabinete Adorni, y realmente nadie dice absolutamente nada, ¿no? Es la hipocresía en su máxima dimensión lo que está viviendo hoy la Argenlandia. Mira, lo que vos decís es cierto y me hace acordar una cosa que es histórica. Los romanos decían pan y circo, y así entretenían a la gente para que no pidiera cosas. Creo que el deterioro de la educación ha hecho ciudadanos que no saben reclamar sus derechos, no saben que tenemos derecho a una vida mejor y no le pedimos y dejamos que nos roben, y la gente ve como poco importante, y cuando roban los trenes chocan, los hospitales están vacíos, Tal cual. Elementos, y se han robado millones de dólares y de euros de este país, lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo, eso es lo más patético, ¿no? Y son tan poderosos que compran la justicia, y si no te compran, te amenazan a los honestos o los matan, como pasó con Nisman, y la verdad que es un problema serio, y si la sociedad reclamara y exigiera y no votara a estos corruptos que todos conocemos, más mucha gente lo perdone y siguen queriendo que... Eso es lo más grave. Eso es lo más grave de todo, Claudio, ¿no? Ahí donde está el key de cuestión, ¿no? El sistema putrefacto que se vuelve a realimentar permanentemente en el país, ¿no? Es una cosa muy llamativa que inclusive cuando vos hablas con gente del exterior, con profesionales, con ciudadanos que inclusive muchos de ellos son argentinos que se han ido del país por el cansancio, por la pudredumbre que le han generado estos dirigentes políticos de cuarta que tenemos, dicen no entender cómo siempre volvemos a repetir la misma dramática y patética situación, ¿no? Sí, otros países que alrededor, como Chile, incluso como Paraguay, tienen políticas de Estado que no importa quién gobierne, manejan un proyecto de país. Nosotros no lo tenemos, lo que hace uno, viene el otro y lo borra. Exacto. Y volvemos a empezar de cero. No hay un organigrama de trabajo que tenga cierto tipo de continuidad. También ese es otro gran problema que viene teniendo la Argentina hace muchos años, décadas, ¿no? O sea, se trabaja con algunas cosas bien encausadas, bien encarriladas, y el que viene destruye todo porque, bueno, quiere demostrar que él puede hacer algo mejor y no lo hace. Termina destruyendo lo que se estaba haciendo medianamente bien, y lo que implementa es más desastroso de lo que venía aconteciendo, ¿no? Y también manteniendo esa estructura, esa matriz de robo y de, digamos, putrefacción permanente que hay dentro del sistema político en la Argentina. Argentina tiene recursos naturales para ser un país rico, para que sus habitantes podamos vivir bien y con dignidad, y que tengamos buenas escuelas, buenos hospitales. El manejo que hacen los políticos y la justicia, que no pone en caja a los que se salen, porque no habría problema que algunos roben mientras después vaya preso, pague y devuelva todo lo que se robó. Ahí está. Eso sería, y eso crea en la sociedad problemas muy serios, porque la gente al darse cuenta que no hay justicia, se hacen problemas, y después las cosas pequeñas se complican porque nadie cumple la norma que tenemos como sociedad. Claro, un Estado que solamente piensa en ver cómo garrapiña algo del contribuyente para estafarlo y robarlo permanentemente, ¿no? Exigiéndole un montón de cosas, y él que tiene el fundamental compromiso de avalar justamente un cambio en las estructuras del Estado, de la República, no lo hace. Eso es lo más llamativo. Un Congreso inactivo, una serie de funcionarios que desconocen los temas fundamentales en distintas áreas, no puede resolver los problemas de fondo que tiene la República, ¿no? La verdad que una muestra que justifica, van a renovar cuestiones de la justicia, van a encarecer penas civiles, pero no van a encarecer las penas en cuanto a la corrupción.
Y ahí te marca que hacen lobby los políticos y hacen leyes solo para beneficiarse a ellos y no le importa qué le pase a los ciudadanos, que son los que lo sostienen y le pagan el sueldo. Por eso los ciudadanos debemos reaccionar y darnos cuenta y exigirle a nuestros gobernantes que mejoren nuestra calidad de vida, que yo veo con 67 años, Pedro, que cada vez está más deteriorado. Un jubilado gana 400.000 pesos, cuando la canasta para vivir con dignidad de un jubilado está, ayer hablé con Septimio, que es el defensor de la tercera edad, está en 1.800.000. ¿Cómo va a vivir un jubilado con dignidad si le pagamos 400 y necesita 1.800.000 pesos? Y mientras otros cobran jubilaciones de privilegio. Claro, 15 a 20 palos por mes, los diputados, senadores, ahora algunos funcionarios misteriosamente le aumentaron de pronto cuando los denuncian los sueldos que decían cobrar 3 o 4 millones, el doble o el triple, a 10, 11 millones de pesos, pero no se tienen en cuenta las cajas que manejan estos tipos, ¿no? O sea, los dineros, los millones y millones de pesos que manejan a gusto y piacere, que están a su disposición y que nadie los controla, porque justamente los legisladores, los diputados y senadores, que deberían haber armado hace añares, décadas, un sistema de control adecuado que sea eficiente para no permitir estos robos, estas cuestiones de corruptela permanente que tiene la República, no lo han hecho. Los tipos están, tranquilos con los 15 a 20 palos, más todos los curros que tienen, los viajes de compañías aéreas que los venden, que los negocian, más los curritos que tienen en cada provincia. Entonces, claro, llegan ahí y se olvidan de la gente. Esto ha provocado un deterioro estructural en lo que es la República, ¿no? Desde la óptica de la medicina, vos que sos un hombre que venís evaluando y que has estado comprometido en denunciar en muchas oportunidades este tipo de cosas, como lo hemos hecho muchos de nosotros, ¿crees que puede haber un cambio? Porque realmente lo que yo estoy notando es que realmente hay una desazón y también un gran desinterés de parte de la propia población en no exigirle y en no decirle a estos señores que llegan justamente a Balcarce 50 o al Parlamento argentino o a las legislaturas provinciales que esto así no funciona más, que esto así no sirve, no es digno de ser vivible, ¿no? Mira, yo soy una persona muy optimista, pero no veo y espero que surja de la sociedad algún conjunto de personas honestas que puedan liderar un proyecto político y social que nos lleven a una mejora. No veo en los políticos actuales nadie, algunos incluso enarbolan la bandera de la justicia y lo demás, y vos después ves que son igual de corruptos que los anteriores y los anteriores y los anteriores. En Argentina hay mucha gente honesta. También es cierto que es muy difícil llegar. ¿Dónde está? Yo me pregunto dónde están esos honestos que no hacen fuerza como para poder sacar esta mugre que venimos teniendo, ¿no? O sea, todos estos políticos de cuarta que se la roban todo y que encima después quieren ser resarcidos económicamente por parte de los integrantes justamente de los gobiernos que les subsiguen, y realmente hay un porcentaje de la sociedad que todavía los respalda. Eso es lo más impactante, ¿no? ¿Qué pasa con las neuronas, con la mente de cierta gente que realmente no se da cuenta de esta verdadera catástrofe que estamos atravesando? Sí, yo creo que eso lo logró la mala educación. Muchos políticos han comprado a periodistas y a medios sociales. Vergonzosamente. La televisión entretiene, pero no informa. Son muy pocos los periodistas que cuentan la verdad. Los famosos ensobrados o con pauta que están. En muy pocos lugares se cuentan las cosas importantes, las noticias verdaderas se dibujan, se hacen falsas campañas y la verdad que la realidad que cada uno de nosotros vive cuando sale a la calle, todos sabemos que en nuestros hogares la plata no alcanza para los nada, gastos son mayores a los ingresos y la calidad de vida se deteriora y no hay donde, Pedro, reclamar justicia o que haya. Cuando vos tenés un problema jurídico, un problema,
la sociedad organizada, el Estado, el Poder Legislativo, el Judicial, no te da ninguna garantía, claro, de que puedan mejorar. Claro, es una matriz corrupta tremenda que tiene la Argenlandia y que evidentemente hay que terminarla. Esperemos que surjan personas, seres humanos que tomen conciencia de esto y que el pueblo empiece a reaccionar como corresponde para no seguir permitiendo que nos sigan robando como lo vienen haciendo hace tantos años. Claudio, te mando un gran abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias, Pedro, te mando un gran abrazo. Gracias siempre por estar. Gracias a vos por tu transparencia y claridad. Un gran abrazo. Bueno, ustedes lo escuchaban a Claudio Santamaría, director del Instituto Superior de Ciencias de la Salud de la Argentina, con quien empezamos a tocar el tema justamente de esta cuestión de las drogas, de toda la cuestión de las drogas que desaparecen de hospitales, de clínicas, para las famosas festicholas que terminan lamentablemente con la muerte, en este caso de profesionales de la salud, que terminan involucrándose justamente por este contexto de deterioro social, económico, vergonzoso que tiene la República Argentina, y que estos prometedores seriales, HDP, no quieren darle solución. Seguimos con más información y análisis aquí en Galáctica Internacional.